Muy buenas tardes con todos y todas. Muy buenas tardes, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar. Vamos a compartir nuestra material. Está bien. Está. Empezar con historia peruana, ¿ya? Bien, listo. Muy bien. Poblamiento americano, periodo lítico arcaico y las teorías que explican el desarrollo de las culturas peruanas. ¿Sí? Bueno, no hay ninguna evidencia, ninguna mínima, que pueda afirmar que exista alguna posibilidad remota del surgimiento de que el hombre americano haya sido autóctono. Bien, hace 130 años se intentó, pero ese era un fraude científico. Bien, era un fraude científico. Bien, era un fraude científico. Bien, no era real. Por eso ya ni se le menciona siquiera lo que plantea Florentino Ameghino. ¿Sí? Sí, pues eso ya está fuera de cualquier discusión. La famosa teoría, en su momento llamado teoría autoctonista, ¿sí? Teoría autoctonista. Bien. Todas las evidencias indican de que el hombre americano llegó de fuera. Tradicionalmente eran tres. En los últimos años se ha agregado una más, la teoría noratlántica, o también llamado solutrense. ¿Ya? ¿Qué época pasó esto? En el Paleolítico Superior, el Homo sapiens. El Homo sapiens es el primer Homo que llegó, clase anterior. El Homo sapiens fue el primer Homo que migró a todo el mundo. Llegó a Oceanía y llegó a América. Bien. ¿Qué significa un Homo sapiens en ese momento? Bueno, un hombre que ya sabía fabricar herramientas, que era erguido, que conocía la lanza. Bien. Entonces, y era pues un ser parásito, cazador, recolector. ¿Sí? Cazador, recolector. Bien. ¿Qué pasaba en el mundo como factor geográfico? Estaba en la transición, ¿sí? Estaban en la transición de pasar de una glaciación a una época más cálida, ¿sí? A una época más cálida, ¿sí? La Tierra oscila en dos tiempos: Pleistoceno, glaciación y calentamiento. En la actualidad vivimos una época de
calentamiento, ¿sí? De calentamiento. Incluso ahora le llaman antropoceno, ¿no? Calentamiento originado por los hombres. Bien. En el Pleistoceno es la última fase del calentamiento, de la última glaciación de Wisconsin, o también llamada de Burn. Sí, glaciación de Wisconsin, o también llamada de Burn. Bien. En la cual las condiciones de la Tierra mejoran, mejoran, y eso hace más propicia la expansión del Homo sapiens. Bien. El hombre, pese a que algunos se han adaptado a zonas muy, muy frías, sí, el hombre es, por lo general, busca climas templados. Bien, busca climas templados. Bien, más cálidos, ¿no? Entonces, a la Tierra, al empezar a calentarse, eso ayuda a la expansión humana. Se dan las condiciones para una expansión. Bien. ¿Cuál es la teoría más importante, más aceptada, con mayores evidencias? ¿No? Con mayores evidencias. La teoría asiática. ¿Sí? La teoría asiática de Alex Aldrich. Frente a lo que planteaba Florentino Meino, surge pues una respuesta, ¿no? Y Aldrich, checo, nacionalizado norteamericano, del Instituto Smithsoniano de Nueva York, plantea la teoría de que el hombre viene de Asia, viene la teoría asiática, ¿sí? Cruzando el estrecho de Bering de forma única. A esto se le llama teoría monorracial, es decir, solamente hubo una migración de norte a sur, ¿sí? De norte a sur, ¿ya? Bueno, muchas formas había de explicar esta migración. Las corrientes marinas, algún momento alguien habló de un puente de hielo, lo cual es humanamente imposible. La gente se hubiese muerto de hipotermia, ¿sí? Lo más seguro es lo siguiente: disminuyó el nivel de las aguas y por ende se produce un istmo. ¿Qué es un istmo? Un bloque continental que une dos continentes, ¿sí? Un bloque continental que une dos continentes, ¿sí? A ese istmo se le va a llamar Beringia. Aquí está la explicación. ¿Mm? Disminuyó el nivel de las aguas y miren, se produce un istmo llamado Beringia, ¿sí? Y bueno, como pasa hoy, buscando comida, ¿sí? La gente buscó comida, posiblemente siguiendo los animales, ¿sí? Era clima de frío, de tundra, ¿sí?
como hoy la gente sigue migrando buscando comida. ¿Ya? ¿Cuáles son las evidencias de lo que plantea Alex Aldica? Primero, agreguen ahí, porque no está ahí, agreguen el consenso de Clovis. Clovis es una cueva en Norteamérica donde se plantean unas formas de piedra puntiaguda, ¿sí? De piedra puntiaguda. Bien. Y su antigüedad era de 15.000 años. Entonces estableció el consenso de Clovis, ¿sí? El consenso de Clovis. Bien. Por el cual decía que el hombre americano no podía tener una antigüedad mayor de 15.000 años. Bien. Pero eso hoy ya ha sido refutado. Hay evidencias eh, humanas por encima de los 15.000 años. Bien. Como que el consenso de Clovis ya ha sido postergado. Bien. Valsequillo en México, Monteverde en Chile, evidencian presencia humana por encima de los 15.000 años. Bien. ¿Qué otras evidencias existen? Vamos a las físicas, ¿no? Primero, el color de piel. Bueno, tal vez hoy ya en Perú no queda pues población autóctona nativa de generaciones directas, pero por ejemplo, poblaciones como los esquimales, por ejemplo, los pieles rojas clásicos, que todavía existen algunos descendientes en Estados Unidos, mm, tienen todos los rasgos, ¿no? De la población de la tundra asiática, ¿sí? Dame un ejemplo, nativo americano actual, cabello, los pómulos, la persona que se llama escasa pilosidad corporal, se les llama lampiño, ¿no? Lampiño, gente lampiña. Bien. Entonces sí, ¿no? Es la teoría más probable, más probable. Bien. En respuesta, recuerden, la ciencia es dialéctica, tesis, antítesis, en respuesta, va a surgir la teoría oceánica de Paul Rivet, un antropólogo francés. Polinesia, Melanesia son territorios de ultramar franceses hasta el día de hoy, ¿no? Producto de su experiencia en ese lugar, ¿no? Le permitió afirmar de que a través de embarcaciones primitivas, catamaranes, ¿sí? Se pudo cruzar el Océano Pacífico. ¿Le da algo de respaldo científico a esto? Por ejemplo, que en los años 60 se hizo la expedición del Kon-Tiki, del Callao, un barco liderado por el noruego Thor Heyerdahl, hizo la ruta ida y vuelta. Entonces demostró que con la tecnología de la época, bastante primitiva, como ustedes pueden decir, catamarán, eh, sí era posible, ¿no? Sí era posible cruzar el océano, ¿sí? Evidencias. Ahí está la isla de Pascua, por ejemplo, ¿no? O Rapa Nui, que hoy es una provincia chilena, famosos Moai, estructuras de piedra que hasta ahora existen, ¿no? Y que por más que se ha buscado la explicación, eh,
hablan de esta teoría de la conspiración, que son extraterrestres, lo más seguro era que eran muy, a través de balanceos se les podía acomodar pues con miles de hombres, ¿no? Y siempre mirando hacia una ubicación, tema solar. ¿Qué evidencia encontró Paul Rivet? Bueno, por ejemplo, palabras, muchas costumbres, ¿no? Por ejemplo, la cerbatana, está la cerbatana, ¿no? Si van a algunas partes de la selva, pueden encontrar la cerbatana. Es un tubo de caña, un tubo de caña, ¿sí? Que se usa para esto, cazar, se usa para cazar, ¿sí? La hamaca, la hamaca, que creo que quien no ha subido una hamaca alguna vez, bien. La pachamanca, cocinar en la piedra, en la tierra, ¿no? Pacha, tierra, manga, cocina, cocina en la tierra. Técnica que todavía hoy se usa en el antiguo Perú y que solo se ha conocido en Polinesia y Melanesia. Claro que hoy el plato pachamanca no tiene toda la naturaleza que conocimos en su origen, ¿no? Es un plato mestizo, pero la técnica sí es milenaria, sí es milenaria. Entonces acá sí pues hay suficiente evidencia. Ahora miren, dice, profesor, pero ¿cómo haría un viaje tan largo, no? Miren acá, este mapa, es tan larguísimo. El agua, por ejemplo, el agua de las lluvias, se almacena. Todavía no conocían la cerámica. Bueno, se podía almacenar en envases naturales, parecidos a los calabazos. ¿Eh? Se podía. Además de que las corrientes permitían que la corriente transpacífica permitía que sea más fácil de la Polinesia ir que regresar, por eso ya no regresaban. Se fueron instalando. ¿Sí? La teoría oceánica es de tipo multirracial. Ellos no niegan que puede haber otras migraciones, claro que sí, pero también hubo una migración oceánica. A diferencia de la teoría de Alex Aldica, que es monorracial, ¿sí? La teoría de Paul Rivet y las que vienen después es polirracial. O sea, ¿hubo migración asiática? Sí. ¿Pudo haber otros más? Bien, ya, también. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Y todo claro. Bien, entonces continuamos. Esta es más polémica, la teoría del portugués Méndez Correa, o también llamada teoría australiana. Bien, considera que saliendo de Australia, ¿sí? Cruzaron el Pacífico Sur, llegaron a la Antártida y pudieron llegar a la Patagonia, descendiendo serían los Selkens. Entonces, muchos me dirán, pero profesor, si hoy llegar a la Antártida es por una persona sin equipos, sin tecnología, es súper complicado. ¿Cómo hubiese podido haber pasado hace 10.000 años o 15.000? Bien, hay una explicación. Bien, veamos el mapa. Bien, la isla de Tasmania, la Antártida y a la Patagonia. La explicación sería, de Méndez Correa, un óptimum climático. ¿Sí? Un óptimum climático. Bien. Es decir, un clima propicio, un calentamiento
que mejoró las condiciones climáticas, eso hizo que aumente el nivel de las aguas y baje el nivel del hielo. Bien. Y esas condiciones permitieron, permitieron que se puedan trasladar. Bien, esa sería la explicación. No, no es descabellada. ¿Sí? ¿Sí? No es descabellada. No es descabellada. ¿Sí? Ahora, obviamente, para que una teoría tenga algún tipo de sustento, tiene que existir, pues, algún tipo de duda razonable, ¿no? Que sustente esta posibilidad. ¿Bien? ¿Cuáles son estas? Bueno, acá tenemos. El boomerang, ¿no? Es típica, la boleadora también, que son instrumentos de lanzamiento, ¿sí? Instrumentos de lanzamiento que se usan hasta el día de hoy en los aborígenes australianos, ¿ya? Y que, bueno, también se usaban los patagonios, los selkens, los charrúas, los gauchos, ¿sí? Ellos también utilizaban, ¿sí? Este tipo de herramientas. Ah, entonces, ¿por qué? Ahí hay una similitud, hay una similitud, ¿sí? Que es evidente, ¿no? Ah, también las zumbadores y las chozas como colmenas, ¿sí? En forma circular. De todos estos grupos hemos hablado, los selkens, los charrúas, los gauchos, fueron exterminados por la invasión española. O sea, por eso que no nos han podido dejar algún legado de ADN. Bien, lamentablemente. Ahora, digo exterminados, no es que se les mataba la mala, por si acaso, ¿ah? Sí, sino que no se acostumbraban, las enfermedades, sobre todo. Esa palabra Patagonia, como se le llama a la zona sur de América del Sur, el extremo sur, la punta sur de América del Sur, bien, la Patagonia, viene de patagones, patones. Pero cuando los españoles llegaron pues a zonas, esto, Hernando de Magallanes, la población, los Selkens, eran altos y eran de pie grande. Por eso les puso la población de los Patagones, de pie grande. De ahí ha derivado el nombre de Patagonia, ¿ya? Patagonia. Estas han sido las tres teorías clásicas, tradicionales, ¿no? Que han explicado durante 90 años el origen del hombre americano, ¿bien? El hombre americano, ¿ya? Todas las demás han sido descartadas por absurdas, por ilógicas, por irracionales. Pero en este siglo ya, estas tres teorías vienen del siglo pasado, pero en este siglo, sí, hay una nueva teoría, la teoría noratlántica de los arqueólogos Bradley y Stamos. Y acá quiero explicar un poco más. Todo, pues, responde un respaldo, ¿no? O sea, todo planteamiento, la ciencia no es casual, la ciencia no es esto, neutra 100%, siempre hay una utilidad, una finalidad, ¿no? Una finalidad. Bien, esta teoría es una migración noreuropea, también llamada solutrense,
¿ya? O sea, es la civilización solutrense, así se le llama, ¿bien? Es decir, población europea, los cuales, mediante embarcaciones y aprovechando un óptimum climático, pudieron llegar al norte de América, especialmente Estados Unidos, ¿bien? Se encontró dos grandes evidencias. Una, el nombre de Kennewick, en Virginia, Estados Unidos. Y la otra, que ya las mencioné, te la voy a repetir ahora, la similitud entre la piedra Clovis, ¿sí? La prueba de Clovis y la piedra solutrense, ¿bien? Del norte de Europa. Por eso se le llama teoría noratlántica, ¿sí? Usted se le llama teoría noratlántica, ¿ya? ¿Pero por qué menciono esto? Porque la teoría algo lo que quiere decir es, mira, nosotros, los norteamericanos, ya teníamos un origen europeo, ¿ya? Hubo asiáticos, sí, pero son los apaches, los pieles rojas, la población de más al sur, ¿bien? Nosotros, en esta parte de Norteamérica, ya teníamos un ancestro europeo, ¿sí? Ancestro europeo, ¿bien? Es por eso que le decía que la teoría tiene algunos componentes, algunos sesgos de supremacismo blanco, que es todo un problema en Estados Unidos, ¿no? Pero las evidencias científicas, bien que mal, la respaldan. O sea, no es una teoría loca, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Un planteamiento de las tipos de piedra en punta son trabajadas casi idénticas, ustedes lo pueden ver. Bien, eso no es fácil de lograr, ¿sí? Entonces, por eso que ya en los últimos 15 años se acepta, hay duda razonable. A ver si apagamos los micrófonos, por favor. Se acepta, ya hay duda razonable de que sí, es posible que haya habido una migración no europea. Pero también hay que señalar algo, ¿no? La transatlántica, la australiana o la oceánica, si se llegaron a dar, fueron oleadas pequeñas, ¿sí? Corto tiempo. No fue significativo, ¿sí? No fue significativo. La principal oleada de migración fue la migración asiática, ¿sí? Fue la migración asiática, ¿ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Miren el mapa, por ejemplo, miren el mapa de la derecha, ¿no? Miren, por ejemplo, está las casquetes de hielo, ¿no? Entonces, como el casquete de hielo laurentino hizo que la migración solutrense se establezca allá, más allá de la placa de hielo. Y la migración asiática habrá aprovechado algún paso en el hielo, lo que les permitió llegar hacia el sur. Claro, otra hipótesis es que de Asia llegaron por mar a través de la corriente del Kuroshio, ¿no? También se considera probable que a través del Kuroshio, ¿no? Se haya podido, ¿no? Llegar ahí. Bien, muy bien. Está en la placa 4.500 kilómetros cuadrados, hace un montón de espacio. Preguntas. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Bien, seguimos entonces. Pasamos al Perú. Ya el hombre se le puede llamar americano,
ya se instaló. Otra evidencia de una fuerte migración norte-sur, del norte hacia el sur, diferente de la que es ahora. Hoy la migración es sur al norte. Otra evidencia de la fuerte migración del norte a sur es la de los restos encontrados. Mientras más al norte está, ¿sí? Mientras más al norte está, más antigua. Más al sur está, más moderna. ¿Sí? Más moderno. Bien, sí. Así que eso, por favor, es otra evidencia, ¿no? Eso son lo que yo le llamo los vaivenes que tiene la historia, ¿sí? Los vaivenes que tiene la historia. Bien. Antes, la migración fue de norte hacia el sur. Hoy es al revés, de sur a norte, ¿no? Bueno, muy bien. Pasamos entonces a la historia del Perú. ¿Cómo se periodifica? Recuerden que en la clase primera, los seres humanos tienden a periodificar, ¿sí? Tienden a periodificar. Bueno, es una característica típicamente humana, la periodificación. O sea, buscar algún criterio, algún orden para organizar, ¿ya? A la historia. Bien. En el caso del antiguo Perú, hay dos periodificaciones, ¿ya? La de John Rowe, el peronista John Rowe, que se llama peronista a un extranjero que se dedicó a estudiar el Perú antiguo. Bien. Y la de Luis Guillermo Lumbreras. ¿Sí? Y la de Luis Guillermo Lumbreras, que acaba de fallecer, el gran antropólogo y arqueólogo peruano, ¿no? Una terrible pérdida para las ciencias sociales en el Perú, el fallecimiento de Luis Guillermo Lumbreras. Uno de los, definitivamente, dentro de los cinco más grandes arqueólogos, antropólogos de la historia peruana, ¿no? La cultura Wari la estudió él, por ejemplo. Muy bien. Ambos plantean etapas parecidas, pero con diferente nombre, ¿se dan cuenta? Son equivalentes, ¿bien? Son equivalentes. Pero, ¿por qué la diferencia de nombre? Porque John Rowe parte de la evolución de la cerámica, para él es el criterio fundamental, por eso le llaman precerámica. En cambio, John Rowe de una posición liberal, ¿no? Mientras Luis Guillermo Lumbreras busca una posición marxista, socialista, ¿sí? Marxista, socialista.
Vamos a ver cada una de ellas. Primero la de John Rowe. Precerámico, periodo inicial, horizonte intermedio. A ver, vamos a ver, antes en específico, vamos a ver en bruto. ¿Qué es un horizonte? ¿Qué es un intermedio? Sí, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Un horizonte es un estado pan-andino, ¿sí? Un estado macro, grande, enorme. Es un estado pan-andino. Y un intermedio es cuando coexisten, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Estados pequeños. Bien. Ninguno tiene el predominio total, ¿sí? Sobre el resto. Sí, esa es la diferencia. Estado panandino, estados regionales, entre horizonte e intermedio. ¿Ya? Lumbreras, en cambio, desde una posición más economicista, porque el marxismo se basa en principios de determinismo económico, ¿ya? Plantea lo siguiente. Periodo lítico, basado en el desarrollo de la piedra, y cómo las fuerzas productivas se van ampliando. Periodo arcaico o de transición. De ahí aparecen ya las primeras expresiones de sociedades como tal. Y luego le llama formativo, desarrollos regionales y imperios. Porque tal vez a diferencia de lo que muchos creen, el antiguo Perú tuvo dos imperios, no uno. El imperio Huari y el imperio Inca. Solo que el imperio Inca se lleva todos los, las medallas, digamos así. Vamos a ahora sí analizamos cada uno de ellos con detalle. Precerámico, según John Rowe, periodo antes de la cerámica. Bien, sí. Ahí llegan los primeros pobladores al antiguo Perú. Bien. Periodo inicial, donde aparecen ya las primeras sociedades, ¿sí? Las primeras formas de Estado, ¿ya? El más importante, Caral, bien, Caral, investigado por la Samarquina Ruchari, ¿ah? Y ahí vienen los horizontes intermedios. Primer horizonte, el primer estado panandino, Chavín, Chavín, bien, Chavín. Pero Chavín va a ser un estado
cuya expansión no va a ser militar, sino va a ser cultural. Bien. Luego viene el intermedio temprano, donde en el norte destaca Moche y en el centro, en el sur, Nazca, por ejemplo. Huarpa, Ayacucho. Luego va a aparecer el horizonte medio, aparece un estado panandino, totalidad, pan andino, todos los Andes, Tiahuanaco, ¿sí? Tiahuanaco y Huari, ¿sí? Tiahuanaco y Huari. Bien. Kaufman Doy, otro gran arqueólogo peruano que todavía está vivo, eh, considera, ¿no?, la importancia de esta unión Tiahuanaco-Huari, como que Tiahuanaco es la parte cultural y Huari es la parte política militar. Un poquito haciendo una analogía a lo que sería pues Grecia-Roma, ¿no? Grecia es la cultura, la civilización, el arte, la religión, y Roma es quien lo expande militarmente, ¿no? Lo expande militarmente, ¿ya? Luego de la desaparición del Imperio Wari, que desaparece brutalmente, brutalmente, Wari es arrasado, ¿no? Es por eso que de Wari tal vez estudiarlo es más difícil porque su ciudad capital, Piñaque, cerca de Aguamanga, fue arrasada, ¿sí? Fue arrasada, ¿sí? El intermedio Río, luego de Wari, igual Chimú, en el norte, Lambayeque, también en el norte, Ixma, Lima, en el centro, y la cultura chincha, que luego se haría aliada de los incas, en el zona tardío, el último estado panandino, ¿sí? El último estado panandino, los incas, ¿sí? Los incas. Bien, ahora pasamos a lumbreras, es casi lo mismo, lítico, pero viene la piedra, ¿sí? Sociedades todavía parásitas, digamos, en el arcaico, ya ahí pues aparece la revolución neolítica, arcaico, ven ahí flechita, ahí se produce la revolución neolítica, ¿sí? Y bueno, ya vemos pues, como dije, las primeras civilizaciones. Al horizonte temprano le llaman formativo, ¿no? Lo que Tello le llama a Chavín cultura matriz, ¿sí? Cultura matriz, bien. Luego viene pues el desarrollo regional, Imperio Wari, ya, Lumbreras le llama directamente imperios, ¿no? Imperios. Bien, listo. Ahí están los dos, la de John Rowe y la de Luis Guillermo Lumbreras.
¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. Ya, listo. Seguimos entonces. No hay descanso, es de corrido, por lo que me han dicho, ¿ah? Listo. Pasamos al periodo lítico. Aproximadamente 12.000, ¿sí? A unos 6.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Esos años no, no son casuales, ¿no? Es lo que la evidencia, ¿sí? Demuestra que hay presencia de hombres. ¿Ya? Veamos algunas características. Primero vemos las imágenes y luego intentamos, ¿sí? Comprenderlo. Bueno, miren el tipo de fauna que había. Había una megaflora, megafauna, ¿sí? Megaflora, megafauna. Miren ese tipo. El gliptodonte, el megaterio, el mastodonte, ¿sí? El mamut. Eran especies en la cual la cacería de uno de ellos te, te da para el alimento para un mes, ¿no? Para un mes, ¿sí? Pero para cazar un animal así, ¿qué necesitabas? Organización. Por sí solo no podías, ¿sí? Necesitabas organización, ¿sí? Muy bien. Es una palabra clave, organización. Entonces, pero aproximadamente entre los 10.000 a los 8.000 años se va a producir un cambio en el mundo. La Tierra se va a calentar más y vamos a ingresar al Holoceno, ¿sí? Vamos a ingresar al Holoceno, ¿ya? Al Holoceno. Es decir, un periodo más cálido. Y agreguen ahí, por favor, flechita. Con el Holoceno desaparece la megaflora y la megafauna. Desaparece el gliptodonte, desaparece el megaterio, desaparece el mastodonte. Bien, desaparece. ¿Ya? Muy bien. Características. Bueno, son las mismas de lo que hemos hablado en la clase anterior del Homo sapiens, ¿no? Eran bandas de cazadores-recolectores, que es una banda no más de 20 personas, ¿sí? No más de 20 personas, ¿sí? En la cual no digamos porque existía una democracia, una igualdad, la ley era la ley del más fuerte, mandaba el más fuerte, ¿sí? Pero no existía la familia, todo era colectivo. Lo que se obtenía, lo que se lograba,
Era colectivo. Bien, era colectivo. ¿Ya? ¿Cómo vivían? De forma nómade, obviamente. Ya dije, ¿por qué los grupos eran pequeños? Por la capacidad de alimentarse. Y eran itinerantes viviendo, itinerantes, agregan ahí la palabra, itinerantes estacionales, ¿sí? Itinerantes estacionales, ¿ya? Es decir, migraban transversalmente entre la sierra y la costa por las temporadas de lluvias, ¿sí? Por las temporadas de lluvias. Temporadas de lluvia, la costa se ponía verde, muchas lomas había, hoy casi no queda ninguna. Bien, luego cambiaba el tiempo y subían de nuevo a la sierra. Bien, porque a la medida que se ponía verde, pues había bastante alimentación. Al haber mayor flora, la fauna se acercaba a buscar comida. ¿Sí? Tenía lógica. ¿Sí? La economía era de tipo depredadora, es decir, se vivía de lo que se encontraba. ¿Sí? En la costa había una ventaja más. Se podía pescar. Bueno, no solo en la costa, ¿no? Pero la costa por el mar. Algunas zonas con ríos también. Pero el pescado del mar peruano, porque no el Perú, pero del que ver es el mar peruano, tenía una gran potencialidad por efecto de el omega 3 en el desarrollo del cerebro. ¿Sí? Eso era importante. ¿Qué depredador? Todavía no eres productor de nada. Todavía no eres capaz de producir nada. Vives, vives de lo que encuentras. ¿Sí? Vives de lo que encuentras. ¿Ya? División del trabajo, ¿qué significa? División de las labores. ¿Bien? Por lo general, el varón producía y la mujer se quedaba en casa. Bueno, no digamos casa, se quedaba en la cueva con los niños. ¿Sí? Esa división iba a ser más trascendente de lo que podemos imaginar, porque estamos en los orígenes de lo que hoy se llama
El patriarcado, ¿sí? El patriarcado. El que produce manda. ¿Y quién produce? El varón, ¿sí? Produce el varón. Y la mujer espera, ¿bien? Eso que duró hasta hace unos 120 años va a ser el origen de tantos problemas de lo que hoy se llama feminismo, machismo y todas esas cosas. ¿Ya? Es la réplica de Paleolítico, herramientas de piedra y ya aparece pues el arte rupestre, ¿no? Sí, el arte rupestre. Pero por la diversidad del antiguo Perú, va a haber dos tradiciones. Tradición serrana y tradición costeña. Porque no son iguales en su composición. ¿Sí? En la sierra abunda los cérvidos, la taruca, el venado, los camélidos, guanaco, llama, alpaca. ¿Sí? En la costa predominan los valles, las lomas y bastante alimentación en base al pescado. ¿Sí? En base al pescado. La marisquería que le llaman otros. ¿Sí? Eso cambia muchas cosas. Recuerden, el omega 3 que tienen los peces de nuestro mar, posiblemente desarrollado para poder soportar el frío. ¿Ya? Muy bien. Esto va a originar dos tradiciones culturales distintas que van a perdurar hasta el día de hoy incluso. Principales sitios arqueológicos. A ver, primero vamos a empezar con Piquimachay, Cueva de las Pulgas, en Ayacucho. ¿Ya? En Piquimachay, Richard McNish encontró unas lascas que él atribuyó a hechas por el hombre y le dio una antigüedad de 20.000 años. Pero no hay ninguna evidencia de que eso haya sido así. O sea, según otros arqueólogos y antropólogos, lo que McNish creyó que eran piedras trabajadas, labradas, eran simplemente se cayeron del techo y producto del golpe tomaron forma con punta. Sí, eran piedras que se cayeron del techo y tomaron forma con punta, naturalmente.
sin acción humana. ¿Ya? Por eso hay muchos cuestionamientos a lo que plantea Richard Magnish. Bien. Dos. La Oricocha, una cueva en la altura de una laguna en Huánuco, todo por Augusto Cardich, ¿no? Es una cueva que tiene bastantes cosas, ¿ah? Pinturas rupestres, herramientas y restos humanos, un entierro, ¿sí? ¿Qué escena se ve en el entierro, en la pintura rupestre? Una escena que se va a repetir mucho. Cacería, cacería. Un chaco, técnica de cacería del antiguo Perú, ¿sí? El chaco. Bien. Pero donde se encontró el primer entierro del antiguo Perú es en Paiján, ¿sí? En Paiján, en la Serranía de la Libertad, ¿sí? De la costa y la sierra. El primer entierro envuelto con estera. Y un detalle que se va a repetir en la gran mayoría de entierros del antiguo Perú, ¿sí? La posición fetal. La posición fetal. ¿Ya? La posición fetal se va a repetir en casi todas las culturas del antiguo Perú, ¿sí? Casi todas. ¿Ah? Casi todas la posición fetal. Como que en el antiguo Perú la muerte se asoció siempre con el nacimiento a otra vida. ¿No? Eso fue la asociación que tuvieron con la muerte, ¿no? Y por eso lo enterraban con comida, enterraban con ropas, con un ajuar, para que lo use en la otra vida, ¿sí? Para que lo use en la otra vida. ¿Ya? Esa era la idea. Esa era la idea. Bien. Mm, el cristianismo piensa diferente, en todo caso. Chivateros, la cueva de Chivateros, acá en el río Chillón, ¿sí? Río Chillón, ¿sí? San Miguel de Porras. Es una cantera y taller lítico, o sea, es una cantera porque de ahí sacaban la piedra y ahí misma la modificaban, ¿sí? Y luego la llevaban al norte, a Paiján. Había todo un círculo, un circuito primitivo, ¿no? De herramientas líticas. Pasamos a la cueva de Toquepala, Tacna. Ahí es importante porque es la pintura rupestre más antigua del Perú. ¿Y qué representa? También escenas de cacería, ¿sí? Representa escenas de cacería. ¿Ya? Esa es la representación. Escenas de cacería. Recuerden, esto más que arte, muy posiblemente era buscar representar lo que yo quiero que pase.
¿sí? Lo que yo quiero que pase. ¿Ah? Entonces, por eso dibujaba lo que quería que suceda. La cacería de los animales por parte de los hombres. ¿Ya? Algo así. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, listo. Seguimos entonces. Periodo arcaico inferior. Acá es donde vamos a dar inicio a la revolución neolítica. ¿Ya? El Holoceno, clima más cálido, mejores condiciones de vida, ¿sí? El hombre se puede expandir a más territorios. ¿Ya? Aparecen las primeras aldeas seminómadas, o sea, temporales. Agreguen ahí flechita. Temporales, estacionales. Ya la migración no solo era estacional en cuevas, sino viviendas estacionales. Bien, ¿sí? Aparece la horticultura. ¿Qué es la horticultura? Agreguen ahí, por favor, recuerden. Cultivo a pequeña escala. ¿Sí? Cultivo a pequeña escala. Bien, cultivo a pequeña escala. ¿Sí? Y además se comienza a hacer cacería selectiva. Se cazan los animales mayores y se dejan los más jóvenes. Se les cría y esto se reproduce. Te asegura más carne. ¿Por qué es importante la cestería y las redes? Porque obviamente con un anzuelo podías pescar de uno. Con una red puedes pescar varios. ¿Sí? Puedes pescar varios. También acá hablamos de dos tradiciones, ¿no? También, costeña y serrana. Alguno me puede decir, Jorvis, yo considero que debe ser andina. Bueno, podría ser también, pero ya la tradición historiográfica le llama esto serrana. Bien, en la tradición costeña, una vez más, aparece la pesca. Pues. La pesca es importantísima en la tradición costeña. Y el omega 3, por biología, deben saber, pues, influye mucho en lo que es el cerebro. Sí, el cerebro. El cuy, que acá en Europa le llaman conejillo de Indias, el cuy, que es uno de estos alimentos tradicionales, ¿no? Sobre todo en la sierra. La tradición serrana, ahí destaca pues la horticultura, el horticultor más antiguo, lo Menanchoc, Cajamarca, y los primeros corrales que evidencian domesticación de animales, del Armachay y Piquimachay, ¿sí? Del Armachay y Piquimachay. Ya, vamos a dar de ellos, a ver. Vamos a ver lo más importante. Primero vamos a ver con Nanchoc, Cajamarca. Miren, durante 50 años se estudió en el Perú, para que vean cómo cambia, una evidencia cambia todo.
El horticultor más antiguo del Perú, el hombre de Guitarrero. La cueva de Guitarrero en Ancash, llamada así porque tiene forma de guitarra. Me preguntaron, profesor, ¿por qué Guitarrero 2? Ah, ya, porque Guitarrero 1 tiene que ver con el nivel de estratos, de suelo. ¿Sí? Con el paso de los miles de años se van acumulando sedimentos y el nivel del suelo se va incrementando. Bien, entonces, Guitarrero, los estratos es de arriba hacia abajo. O sea, el primero es el que está más encima y va hacia abajo. Y mientras más profundo es más antiguo. ¿Sí? Mientras más profundo es más antiguo. Bien, esos son los llamados estratos. Sí, los llamados estratos. Bien. Entonces, Nanchoc y Guitarrero son las evidencias de horticultura. Más antiguo es Nanchoc. Se descubrió en el 2007. Si alguna vez San Marcos incluso preguntó sobre ello. ¿Ya? ¿Qué cultivaba el hombre en Nanchoc? Ahí está calabaza, quinoa, oca, maní. Cultivos que hasta ahora se realizan en el antiguo Perú. Bien. El hombre guitarrero, el frijol y el ají. El ají es un cultivo clásico, ¿sí? Del antiguo Perú. El armachay. Ahí se ven evidencias de domesticación de animales. Sí, domesticación de animales. ¿Cómo sabemos eso? Por los corrales. ¿Y qué más? Por los restos cuprolíticos, por los excrementos. Los excrementos fosilizados durante mucho tiempo, en diferentes niveles, indican que ahí hubo permanencia, que no fue de casualidad. Ah, entonces acá hubo corrales de animales permanentes. Por eso el hombre de Telar Machay se le llama pues, el primer ganadero del antiguo Perú. Bien, pasamos a la costa. El hombre de Chilca, ¿sí? El hombre de Chilca, que todavía pega con anzuelos, más antiguo, y sus viviendas son pequeñas, son cónicas, son cónicas. Bien, y el hombre de Santo Domingo que ya pesca con redes. Vuelvo a decir, pescar con redes significa mayor producción, ¿sí? Mayor cantidad de alimentos, ¿sí? Mayor cantidad de alimentos. Y mayor alimento, el hombre lo que come, el hombre lo que come, ¿sí? Significa mayor desarrollo, ¿sí? Mayor desarrollo, fuera de todas dudas, ¿ya? Aparece también el hombre de Santo Domingo, aparece también la quena, es el primer instrumento musical del antiguo Perú. ¿Qué significa que haya música? Significa pues que ya había la idea de recreación, ¿sí? O sea, ya, no digamos pues en términos modernos, tiempo libre, pero sí ya había una mayor recreación, de ya que había un momento en que no todo podía ser trabajo
y debíamos descansar, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Seguimos entonces, seguimos. El arcaico superior. Sí, acá ya el hombre es, sí, totalmente productivo, ¿sí? El hombre es un ser productivo, ¿sí? ¿Ya? Y el hombre ya no depende de lo que encuentra, sino aparece el factor trabajo, ¿sí? El factor trabajo. La capacidad de producir. Eso no es un cambio menor, jóvenes, es un cambio trascendente. Nuestra capacidad de producción ha llegado hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿ya? Es importantísimo en la historia de la humanidad la capacidad de producir. Sí, es fundamental, ¿ya? Muy bien. Ya aquí aparecen las primeras aldeas. Y ya la población se organiza en esta formación tradicional del antiguo Perú, que son los ayllus. Ayllus, ¿sí? Bien. Estas primeras formas de gobierno, estas primeras sociedades, ¿quiénes la van a gobernar? Los sacerdotes astrónomos. Por eso se les llama teocracias, ¿sí? Se les llama teocracias. Teo, Dios, gracias, gobierna Dios, pero no gobierna Dios, gobiernan los sacerdotes en vez de ellos. ¿Por qué le llaman astrónomos? Porque se van a dar cuenta de los movimientos del cielo para determinar las lluvias, la importancia de una sociedad agrícola, ¿sí? Las lluvias, ¿sí? Las lluvias. Bien. Y las formas de religión van a ser animistas, es decir, darle vida a los cerros, ríos, a la naturaleza, ¿sí? Eso se llama animismo, animismo. Tradición costeña, tradición serrana. En la tradición costeña, ¿sí? Ahí tenemos las pirámides truncas, abunda pues la arena, adobe, con piedra, playas flores hundidas, como vamos a ver en Caral. ¿Por qué hundidas? Por un tema del eco, para el sonido, para que se escuche el mensaje, ¿sí? Culto al fuego, también, ¿no? Las hornacinas, que son pues espacios para guardar el fuego. Ahí vemos, por ejemplo, la pilar circular hundida, una pirámide trunca y plataformas elevadas, ¿no? Esto lo conocemos en Lima en las famosas huacas, ¿sí? En las famosas huacas. Bien, tradición serrana. Acá, en cambio, la piedra, predomina la piedra, y los templos son más pequeños, ¿sí? Son más pequeños.
No había tampoco tanto material para hacer construcciones más grandes en ese momento, ni la tecnología tampoco para hacerlo. Bien. También había culto al fuego. Sitios arqueológicos del Arcaico Superior. Vamos a ver. Huaca Prieta. Aparecen los tejidos y los mates. Los mates. Todavía no había cerámica, recuerden, ¿ah? Los mates. Los mates tallados. Bien. Aparece el culto al cóndor con la serpiente. ¿Sí? Culto al cóndor con la serpiente. ¿Ya? Áspero. Acá, en el norte de Lima. Ahí se han encontrado evidencias de sacrificios humanos. En el antiguo Perú, sí, por si acaso, no tengamos miedo en decirlo, se practicaban sacrificios humanos. ¿Sí? Se practicaba. Esa es la verdad. ¿Ya? Otosh, en Huánuco. Ahí está la cultura más antigua del Perú. Y ahí se ven, miren por favor, la dualidad. Esta cosa, la dualidad. Típico del antiguo Perú. La dualidad. ¿Mm? Es dialéctico, muchachos. Lo dual, ¿no? Lo opuesto. Lo opuesto. Lo que más adelante en el antiguo Perú se llamaría Urim Anan, ¿no? Anan, ¿sí? De los opuestos, de los opuestos, ¿sí? Y el más importante, luego lo vemos con más detalle, Caral. Algún tiempo se le llamó la ciudad más antigua de América, pero hoy está claro que no llega a la categoría de ciudad. Por eso hoy el nombre que se le da es el centro ceremonial más antiguo de América. ¿Sí? Centro ceremonial más antiguo de América. Bien. Es contemporáneo a las primeras civilizaciones, ¿ah? Sumeria, Egipto, 3000 años antes de Cristo. O sea, tiene una civilización que tiene 5000 años de antigüedad, ¿no? 5000 años de antigüedad, ¿sí? 5000 años de antigüedad, ¿ya? ¿Quién la investigó? La arqueóloga peruana Marquina, ¿sí? Ruth Shade, ¿sí? Ruth Shade, la dama de Caral, ¿sí? La dama de Caral. Vamos a ver por qué es importante. Aquí está. Es una imagen bastante reconstruida, bastante realista de lo que es Caral, ¿sí? De lo que es Caral. Veamos. Mire, detalle importante. Entre cada parte baja, en el templo o anfiteatro, y el resto de la estructura, hay un espacio. Ese espacio no es gratuito, ¿sí? No es gratuito. Es la quebrada, para que en caso que haya la caída de quebrada, para que en caso que haya lluvia, ¿sí? Por ahí, ¿sí?
se pueda, ¿sí? Descargar, ¿sí? Por ahí se pueda descargar. Y la habilidad de los caralenses, así como de los antiguos peruanos. Los antiguos peruanos nos sacan años luz, lo que llamaríamos, lo que hoy se le llama de forma moderna control territorial, ¿sí? Control territorial. Ahí nos sacan años luz en lo que es control territorial. Sí, miren, cómo tenían claro que podía haber unas lluvias de borde quebrada y arrasar la ciudad. Listo, dejamos este espacio por la calle de quebrada para que no nos afecte. ¿Sí? Miren, eso era lo interesantísimo. ¿Ya? Lo interesantísimo. ¿Ya? De todo esto. Y mira, y al otro lado, ya mira, más cerca al río, templos más grandes, ¿no? Templos más grandes. Bien. Fueron bastante sabios los caralenses, hay que las cosas como son. Bien. Ahora ya haciendo un comentario off the record, lamentablemente Caral esto no está puesto en valor como debería. ¿Ah? Caral no tiene nada, nada que envidiar a Chichén Itzá, por ejemplo. Es un destino turístico en México. No, para nada. ¿No? Pero digo que ni siquiera hay una buena carretera para llegar. O sea, ¿verdad? Ni siquiera hay una buena carretera para llegar. Es trágico. Es trágico eso. Muy bien. ¿Preguntas sobre Caral? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos a hablar un poco más de Caral. ¿Sí? En Caral se intercala, ¿no? Lo que es agricultura con la pesca. ¿Sí? La agricultura con la pesca. También hay evidencias de intercambio comercial con lo que ahora se conoce como Ecuador. ¿Sí? Conoce como Ecuador. ¿Sí? El espóndilos o moyu. ¿Sí? Tan importante. ¿Sí? En el antiguo Perú. Para muchos, el producto que tenía más valor. ¿Sí? El antiguo Perú. Bien. También encontramos sacrificios humanos, quipus, quipus primitivos, ¿sí? Quipus primitivos, bien. Y algo más, las shirkas. Las shirkas son los antecesores de lo que llamaríamos algo antisísmico, ¿sí? Eran espacios vacíos, ¿sí?
de piedras, piedras montadas en hilos para que la onda sísmica por ahí fluya. ¿Sí? ¿Sí? Esa era la idea. ¿Sí? Esa era la idea. Y bueno, los sacrificios humanos que ya hemos hablado, ¿no? Que es parte de lo que sucedía en el antiguo Perú. ¿Ya? Ah, hay veces cerámica, sí, pero todavía no con horno. Cerámica al frío, arcilla no cocida, o sea, no horneada, que es lo que le da consistencia. ¿Sí? Que es lo que da consistencia. ¿Ya? Es un factor importante. ¿Ya? Y las flautas, bueno, lo que repito, indican algún tipo de recreación. ¿Sí? De recreación. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta? Bien. Pese a los intentos de muchos de Ruth y de los arqueólogos de afirmar que Caral es la primera civilización, no hay ningún consenso, o sea, no hay consenso sobre eso siquiera. Bien que mal, han pasado más de 100 años, sigue siendo la teoría de Tello, de Chavín como cultura matriz, la idea más importante, ¿ya? De que la civilización en el Perú empezó con Chavín, la primera gran cultura. Y ahí viene, pues, ¿no? Las famosas teorías sobre el origen de la civilización en el Perú, ¿sí? Un tiempo se planteó que eran cuatro, pero luego ya eso se puso en tela de juicio, ¿sí? En tela de juicio. ¿Bien? La primera fue del primer arqueólogo que hizo arqueología científica en el Perú, el alemán Max Uli. Vino acá a América, analizó las evidencias que encontró y dijo, no, acá la cultura del antiguo Perú viene de fuera, viene de Mesoamérica, ¿sí? Mesoamérica. La teoría inmigracionista, ¿no? A través de dos polos, Proto-Chimú y Proto-Nazca, ¿no? Proto-Chimú y Proto-Nazca. Bien. ¿En qué se basó para afirmar eso? Bueno, hay similitudes lingüísticas, bien, similitudes lingüísticas y la arquitectura, pirámides truncas. En ello se respaldó para afirmar Max Uli su teoría inmigracionista. En respuesta a ello, va a surgir el padre de la arqueología peruana, ¿sí? El padre de la arqueología peruana, ¿ya? Julio Cetello, que va a partir de una postura más nacionalista. Para él, Chavín es la cultura matriz, en la sierra. Y esta se deriva, ¿sí? De la Amazonía.
Sí, de la Amazonía. Bien, sí. Ahora, hoy eso no es tan respaldado, ¿no? Hoy las numerosas evidencias, sí, arqueológicas encontradas en la costa nos permiten afirmar de que, pues, esto, lo que decía Tello, tiene un error, ¿sí? Claro que mucha gente de afirmar eso era, pues, anatema. Era esto algo terrible. ¿Cómo vas a cuestionar a Tello? Bien, pero, sí, ya. Es lo más evidente, ¿no? Que, bueno, Tello, sí, Chavín, hasta el momento nadie lo ha desplazado, pero esto, más que en la Amazonía, sí, más que en la Amazonía, está en la costa. ¿Bien? Finalmente, la teoría aloctonista de Federico Caos-Mandoy, ¿sí? O Caos-Mandoy. ¿Qué dice Kaufman? No, de que no es ni en Mesoamérica ni en los Andes donde está la cerámica más antigua. La cerámica más antigua está en Valdivia, Ecuador. Entonces, de ahí se produce la irradiación cultural para norte y sur. La teoría irradiacionista, ¿no? Bueno, no todos están de acuerdo con lo que plantea Kaufman. Dice que no es necesario que haya un solo foco cultural y las otras sociedades por sí solas podrían también haber descubierto la cerámica, que no es que necesitaban de una para que surge la otra, ¿ya? Entonces, estas teorías, bien que mal, la que todavía sigue vigente es la de Julio Cetello. Pero, repito, repito, dando más importancia ya no a la Amazonía, sino a la costa, a la costa. Bien, listo. Hasta el línea de tiempo, solamente faltaría compartir las claves. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Sí, creo que ninguna, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a hacer las claves, ¿ya? La uno, la B. La 2, la D. La 3, la C. La 4, la E. Y la 5, la A. ¿Sí? Y la 5, la A. Ahí está. 1B, 2D, 3C, 4E, 5A. Esas son las claves, muchachos. ¿Ya?
Listo, me retiro. Que tengan buen día. Cuídense mucho, sigan estudiando, ¿ya? Sigan estudiando. Hasta luego, Gracias, hasta luego. profesor. Permiso, cuídense mucho. Hasta Gracias, luego, hasta luego. profesor. Hasta luego. Buenas tardes, buenas tardes.